Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes, penúltimo viernes del año litúrgico, ya a pocas horas de celebrar la solemnidad de Cristo Rey, y estamos contemplando estos fragmentos en la primera lectura que corresponden alternativamente al primer y al segundo libro de los Macabeos, y hoy se nos presenta la dedicación del templo. Ese templo del que nos hablan es el templo que reconstruyeron al regresar del exilio. Ese templo fue destruido por primera vez por los caldeos. Nabucodonosor destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo. 70 años después inician el retorno y reconstruyen ese templo. No llega a tener la grandeza que tuvo el primer templo que construyó Salomón, y ese segundo templo reconstruido es profanado por los helenistas en tiempos de Antíoco Epifanes. En medio del templo ponen una estatua de Zeus y obligan a que la gente rechace al Señor. Y entonces eso genera una lucha, y ahora vemos al final de esta lucha, encabezada por Judas Macabeo y sus hermanos, ellos vuelven a dedicar el templo. Esto es figura de lo que pasa con nosotros, y también con la humanidad entera, y también con la Iglesia. Todos nosotros el día de nuestro bautismo hemos sido consagrados al Señor. Nosotros somos el templo del Señor. El Señor es el dueño de ese templo, pero nosotros en nuestra vida muchas veces profanamos el templo con nuestro pecado, con nuestra ignorancia, porque no nos damos cuenta que el Señor está cerca y porque creemos que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras decisiones, nuestros juicios son los únicos que cuentan. También el de otras criaturas humanas, pero no los de Dios. Y eso que le pasó al pueblo de la primera alianza, le pasa a todas las criaturas humanas y también a nosotros los bautizados. Siglos después de esa reconstrucción que se empezó con Esdras, con Nehemías, ya en tiempos de los Macabeos, ese templo, como les digo, es profanado y será nuevamente consagrado y será nuevamente reconstruido. Es embellecido en tiempo de Herodes. Herodes, que había pactado con los romanos, se da cuenta que para conseguir la aceptación del pueblo, porque él no era descendiente de David,
tampoco ni siquiera era descendiente de la tribu de Judá, ni siquiera era descendiente directo de uno de los hijos de Jacob, sino que era un edomita, es decir, era descendiente de Esaú, del hermano de Jacob, que por sus, entre comillas, habilidades políticas consigue que los romanos lo nombren rey. Y entonces él, consciente que no es rey, Herodes el Grande, el que va a matar a los inocentes, él embellece el templo. Y tiene una belleza muy grande, y veíamos que el Señor desde el Monte de los Olivos ayer veía la ciudad y el templo, y cuando ingresa a Jerusalén en ese domingo de Ramos, estamos en el capítulo 19 de San Lucas, lo primero que hace es ir al templo y expulsar del templo, y dice dos frases que son dos citas de dos profetas muy importantes. Una de Isaías. Isaías había dicho, capítulo 7, que el templo era casa de oración. Pero Jeremías, años después, al ver cómo se usaba de ese templo, le dice al pueblo que han convertido al templo en cueva de bandidos. Y el Señor hoy cita a esos dos profetas y nos recuerda a todos qué es la oración. Pero para entender qué es la oración y cuál es la obra del Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta que el templo somos nosotros, es nuestro corazón. Ahí se produce el encuentro con el Señor, y que ese templo tiene que ser purificado. Y no se trata de arreglos externos que puedan hacer las criaturas humanas, como lo había hecho varias veces el pueblo de la primera alianza, sino que la purificación solo la puede hacer el Señor, y el Señor viene para eso. Y nosotros tenemos que ser personas de oración, pero la convertimos en cueva de bandidos. ¿Y qué es una cueva de bandidos? Cuando el Señor, citando a Jeremías, dice que se ha hecho del templo una cueva de bandidos, ¿qué significa eso? ¿Qué nos quiere decir? Lo diríamos de una manera directa. Nuestra oración, nuestras prácticas religiosas son un lugar donde nosotros nos venimos a esconder del Señor. Esa es la paradoja. La mayoría de las personas en el tiempo de Jeremías, también en el tiempo de Jesús y también ahora, la mayoría de las personas creemos que venimos al templo a encontrarnos con el Señor. Pero la mayor parte de las veces, si es que el Señor no nos purifica, nosotros venimos al templo a escondernos del Señor, a escondernos de la justicia de Dios. Esa es una cueva de bandidos, donde los ladrones, los delincuentes se esconden de la justicia. Y a veces nosotros venimos al templo a eso. ¿Qué significa eso? ¿De qué justicia nos escondemos? De la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Es justamente que Él es Dios, que Él es el Señor y Él tiene que reinar. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo tiene que ser según la voluntad de Dios. Pero generalmente eso no ocurre. Y a lo más solo tenemos algunos pocos minutos, tiempo a lo largo del día, de la semana, que son del Señor. En las otras horas, en los otros minutos, nosotros muchas veces hacemos las cosas como nosotros imaginamos y como otras personas nos piden que hagamos, y muchas veces ni lo que imaginamos nosotros ni lo que nos piden otras personas es conforme a la voluntad de Dios.
Y entonces venimos y decimos que hacemos oración, pero nuestra oración no es escuchar al Señor, sino es llenarnos de la palabrería, de las cosas que nosotros creemos que el Señor tiene que hacer para nosotros y para los demás. Y si no escuchamos al Señor, ¿cómo podemos saber y hacer y poner en práctica la voluntad de Dios? Y por eso en el versículo antes del Evangelio hemos dicho: ojalá escuchéis hoy mi voz, no endurezcan vuestro corazón. La oración es principalmente escuchar al Señor. Y por eso es que Jesucristo, la persona de Jesucristo es la oración, porque Él es la palabra de Dios que se nos revela, que nos habla en todas las circunstancias de nuestra vida. Él sabe todo lo que nosotros pensamos, deseamos, sufrimos, anhelamos, hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y en realidad lo importante de la oración no es lo que nosotros le decimos al Señor, sino lo que Él nos dice. Pero si nuestra oración es una verborrea o pensamientos uno tras otro y no escuchar al Señor, sin darnos cuenta nos escondemos del Señor, incluso en la oración. Y por eso es que Jesucristo viene. Él viene a purificarnos. Pero la purificación que no le gustó a las autoridades judías de la época, tampoco nos gusta a nosotros. Porque la purificación va a ser bajarnos de ese trono donde nosotros nos ponemos, que son nuestros pensamientos, nuestras autosuficiencias, nuestra voluntad, y por un instante siquiera decir: Señor, en realidad están pasando los días, las semanas, los meses, los años, uno tras otro, pero no encuentro lo que realmente estoy buscando, porque en realidad lo que busca la criatura humana es a Dios, pero no sabemos muchas veces ni dónde ni cómo. Y por eso es que Él viene en nuestro encuentro, Él viene a rescatarnos, Él viene a tomarnos en sus brazos, pero a veces nuestras autosuficiencias, nuestros juicios lo impiden, y a Él tenemos que presentarnos totalmente, entre comillas, desarmados, desnudos, totalmente con el corazón abierto. Él es el que nos tiene que decir, Él es el que lo tiene que hacer por nosotros, porque nosotros ni ninguna criatura humana podemos hacer la obra que Él quiere hacer, que es hacer de cada uno de nosotros un templo, donde el Señor reine, donde hagamos oración, donde lo escuchemos. Y por eso Él fue a Jerusalén. Por eso dejó que las autoridades de ese pueblo, en pacto infame con las autoridades romanas, lo asesinaran. Y Él sabía que iba a eso. Y dejó que, entre comillas, con sus entusiasmos superficiales, todos esos discípulos que se decían discípulos y esos apóstoles que se decían sus enviados, también, entre comillas, dijeran, se sintieran seguros. Y Él sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, que lo iban a traicionar. Eso no es de algunas criaturas humanas, eso es de todos nosotros. Una sola excepción, nuestra Madre Santísima. Ni siquiera los santos en el cielo son excepción, porque todos nosotros somos necesitados de purificación. Y los santos del cielo son los que fueron purificados de la manera más inesperada, de la manera que no queríamos ni no queremos ni para nosotros ni para nuestros seres queridos, en la experiencia del dolor, porque en ese dolor
nosotros nos unimos más sinceramente al Señor. Porque cuando nosotros sufrimos en nuestra carne, cuando sufrimos por nuestros seres queridos, es cuando realmente nos encontramos con el Señor. Es el misterio de la cruz. La cruz, que muchas veces nuestra oración es que se nos baje de la cruz, que no haya cruz ni para nosotros ni para nadie. Pero es tan grave la enfermedad que produce el pecado en las criaturas humanas, que la medicina es justamente que nuestro orgullo, nuestras seguridades, nuestras confianzas humanas queden de lado para que solo el Señor pueda reinar. Y entonces ahí despunta y se manifiesta la vida, ahí aparece la luz. Es misterio grande, dice San Pablo, y por eso es que necesitamos muchas veces ser purificados. Y el Señor poco a poco lo va haciendo con mucha paciencia para que nosotros podamos reconocer que Él siempre está cerca, que Él nunca nos abandona y que el dolor y la experiencia de sufrimiento que experimentaremos nosotros o cualquier otra criatura humana, nuestros seres queridos, nunca será más grande que nuestras fuerzas, porque Él, que es el fuerte, estará con nosotros. Pidámosle pues al Señor hoy que nos conceda esa fe, esa esperanza y esa caridad ardiente para que podamos descubrir que el Señor peregrina con nosotros, está en nosotros, nosotros somos su templo y haga que nosotros seamos personas de oración. Que así sea.